¿Qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Ya ¿Qué estamos al fin en este nuevo proyecto, en este nuevo espacio que estamos creando los dos, con muchas expectativas para poder ayudar a algunos emprendedores y pequeños empresarios para poder contar lo que es nuestras ventas, marketing, trade, para que puedan optimizar sus negocios y puedan tener mejores resultados desde el campo. Sí, bueno, ¿qué tal, Fernando? Estamos iniciando con este proyecto cuyo objetivo, ¿no? El objetivo principal de Inside Go, que es un espacio, ¿no? Donde nosotros vamos a trasladar desde la calle o desde nuestra propia experiencia, que más o menos sumada tiene un poco más de 40 años, ¿no? Todo lo que sucede o todo lo que se tiene que tener en cuenta en las tres áreas que tú has mencionado: ventas, trade y marketing, para poder diseñar una estrategia mucho más robusta y de esa manera poder lograr los objetivos que ellos se ponen, ¿no? Sobre todo hoy en día en un mercado que es muy dinámico, donde se compiten con N de marcas y sobre todo y con especial énfasis en que vivimos una etapa de recesión donde el consumidor como tal ha comenzado nuevamente a ajustar su presupuesto, y en ese ajuste de presupuesto prioriza mucho compras que antes no priorizaba, ¿no? Exacto. Y es por eso que este capítulo, bueno, vamos a iniciar esto. Creo que vamos a tocar un tema muy sensible y esa parte que es el marketing digital no es para todos, Correcto. porque creemos que no todo se vende pues por marketing digital. Tal vez el marketing digital está muy de moda, todo el mundo lo habla, se ofrece, hay mucha oferta de este tipo de servicios, pero se estamos olvidando que esta parte es que el marketing digital en sí es una parte de lo que es el marketing y a consecuencia de todo un proceso que vamos a tratar hoy día. Sí, efectivamente, vamos a tocar un tema muy sensible, pero básicamente, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos mucha gente que te habla de marketing digital, te dice, ¿no? Que si tú no estás en las redes sociales o estás construyendo tu marca en redes sociales, pues no estás en el mercado, Claro. digamos, ¿no? No, Cosa que en realidad se podría decir que es medianamente cierto, como que no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas pequeñas y medianas empresas, sobre todo en esta temporada, donde muchas de las ventas caen, producto de la recesión económica que se tiene, pues buscan alternativas de cómo volver a recuperar esas ventas caídas o hacer en su defecto mayores ventas, ¿no? ujú, Y se les dice o ven, dependiendo del enfoque, una oportunidad en el marketing ¿qué tal? digital, ¿no? Cierto. Sin embargo, pues se están olvidando de aspectos muy, muy importantes que tienen que suceder antes de yo decidir estar presente en una plataforma de redes sociales para saber que realmente cumplo con lo que requiere el mercado para que mi producto sea sensible de venta o de una venta sostenible o saludable, ¿no? Entonces, mientras no se cumpla estos indicadores que los vamos a tratar a lo largo de este primer episodio, es bien complicado que se logren las ventas, ¿no? Y eso está generando mucha gente con la que me he cruzado, pues está un poco decepcionada a veces de sus resultados del marketing digital, y dicen el marketing digital no sirve, y no es que no sirva, ¿no? Sino que uno tiene que tener en claro cuáles son los primeros pasos para antes de ir al marketing digital, ¿no? Si realmente mi empresa, mi producto está preparado para ya hacer marketing digital o no. Claro, porque mucha gente piensa que entrando al marketing digital o las redes ya estás vendiendo. Y te olvidas pues de que el producto tiene que ser concebido desde hacia dónde, cuál es tu público objetivo, dónde quieres llegar, cuál va a ser la clusterización de ese producto. Porque tú como dueño vas a decir, pues yo quiero que sea del top uno, ¿no? Quiero que sea de los primeros, pero no solamente basta en que el dueño del negocio, el que quiera, o del servicio diga, pues lo quiero. Creo que se tiene que entrar a ver que realmente cómo va a concebir ese producto, qué va a satisfacer en el mercado, hacia dónde va dirigido, y tal vez puedas decir, oye, mi producto es para el segmento A, pero haciendo un análisis correcto y real,
puede ser que tu segmento realmente sea un C o un D, y tal vez ahí esté el nicho donde tú puedas tener una venta importante, porque pues te va a ayudar a tener mayor capacidad de volumen de venta. Pero obviamente depende el tipo de producto o servicio. A veces marketing digital hablamos y decir, entras a redes, a mucha gente le cuesta hacer TikToks, le cuesta hacer interactuar con una cámara, y personalmente gente que ya es grande y no la entiende. Y a veces por entrar en esta moda, en este mundo que se está viviendo, se olvidan de lo principal, que es lo tradicional, que es algo básico y que esto va a acompañar. Por más que pasen los años, yo creo, la parte central de cómo es el precio, la plaza, la distribución, cómo se concibe ese producto, va a servir como base para que ese producto salga y pueda ser exitoso con el tiempo. Y sobre todo, mantenerse en el mercado y ser elegido por el consumidor. Porque muchas veces pasa que hay productos que muy buenos, pero la verdad que no generan recompra. Y sin recompra, como tú sabrás, no hay negocio. Claro, hay muchos aspectos a tratar, ¿no? Como tú dices, bueno, en este caso, los jóvenes o los más jóvenes, en todo caso, son más nativos, pues, de todo este tema digital y obviamente lo explotan de otra manera. Y para eso, digamos, están los que tienen nuestra edad, que sí, a la gran mayoría le resulta difícil. De hecho, a nosotros también nos ha resultado Así difícil. es. Y antes de decidir dar este paso, han sucedido muchas cosas, ¿no? Pero hay como que una especie de responsabilidad para transmitir toda esa información o lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Se dice que para trascender en el tiempo tú tienes que tener la capacidad de transmitir lo que has aprendido y cómo lo has aprendido, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tiene acá, ¿no? Eh, Efectivamente, hay mucho detrás, muchas cosas que validar antes de decidir yo apostar por el marketing digital, Sí, ¿no? Puntos muy importantes, porque al final el marketing digital termina siendo el aspecto promocional. Si nosotros nos así vamos es. hacia las 4 P's principales del marketing, perdón, o las 7, que es el tema de servicios, pues primero tenemos que ver el tema de producto, de precio, de Precio, plaza, plaza, y dentro de la promoción recién está el tema del marketing marketing digital. digital, porque es cómo llego de manera efectiva a mi consumidor final, ¿no? En el caso de las personas que venimos de consumo masivo, que es nuestro caso, pues tú tienes N de canales en los cuales, y dependiendo obviamente del presupuesto de tu empresa, vas a dirigirte a tu consumidor final. Uno de ellos es el marketing digital, Claro, ¿no? Pero tienes pues todo el resto de BTL, el ATL, ATL, ¿no? Que son las formas como tú vas a llegar a tu consumidor final para lograr la compra, pero principalmente siempre sin eh, perder de vista el marketing, perdón, sin perder de vista la recompra. La claro. única manera de ser exitoso en una empresa de largo aliento o de mediano aliento es con la recompra. La recompra es lo que te hace sostenible En el la tiempo, campaña en el tiempo, claro. ¿no? Y que ese es el factor importante, ¿no? Sí es. ¿Qué te parece si vamos viendo los puntos principales? Como creo que es importante regresar a las 4 P's inicial y después podemos profundizar con las 7 porque el tema de servicio también es muy importante y a veces muy olvidado también. Pero vamos, cómo creamos el tema de precio? Creo que es la parte fundamental para poder ver si el producto va a ser accesible o no al público y hacia dónde está yendo, ¿no? Creo que de ahí viene desde la misma concepción del producto, desde sus insumos, desde cuánto me costó y qué precio puedo ponerle para poder salir al mercado. Claro, en principio partamos, ¿no? O sea, todo tiene que basarse en un tipo de, ¿cómo se llama? Perdón, en una investigación de mercado, ¿no? Claro, Claro está que hoy en día, por ejemplo, está saliendo mucho los in and out, que son productos que digo, ya, lo voy a sacar, si funciona me quedo, si no funciona me voy, claro. ¿no? Y muchos de ellos terminan funcionando, no te gastas tantos presupuestos en investigación, surge de una idea de pequeños focus, lanzas, y a veces, de esta manera muchas veces ha pasado que productos que salieron solo por determinada campaña
Terminan quedándose, terminan quedándose. claro. Entiendo yo que, por ejemplo, cuando lanzan nuevamente, en este caso, Bacus, ¿no? Lanza nuevamente al mercado la Pilsen en botella verde, era un in and out, ¿no? Salgo, estoy por tiempo limitado y vuelvo, porque ellos ya estaban trabajando con la botella ámbar. Claro. Sin embargo, les funcionó tan bien que se quedó con la botella verde y nuevamente vuelve al mercado la botella verde que hoy día la tenemos, ¿no? Y eso por un tema de percepción de la gente, ¿no? Siempre por un tema más de nostalgia, un tema más de esa, ¿cómo te puedo decir? De ese recuerdo, ¿no? Del consumidor. Y la verdad que pues sí, salieron como un in and out, pero se queda y ahora pues es la que se está comercializando. No tengo los datos exactos sobre cuál fue al final o si hicieron algún estudio de que por qué reacciona de esta manera el consumidor, ya, pero hoy en día la psicología del consumidor, a diferencia de hace mucho tiempo atrás, es menos predecible cada vez, Efe- ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, tú lanzas un producto, va dirigido hacia una persona y resulta que perdón, a un público objetivo y resulta que lo consume otro público objetivo. Para eso, por ejemplo, te comento, ¿no? Cuando se lanzaron las presentaciones de detergente de 2,5 kilos, de 5 kilos, creo que ahora son un poco menos, ¿no? El objetivo era que la ama de casa compre este empaque porque su naturaleza en ese entonces era el de ahorrar. claro, Entonces, a mayor contenido, el precio eso promedio es por kilo bajaba, claro. ¿no? Entonces, iba a ahorrar y se lo iba a llevar a casa. La campaña fue un éxito, entiendo yo, un éxito rotundo, pero en buena hora hicieron un estudio de cómo fue el comportamiento del consumidor y se dan con la sorpresa de que el público objetivo elegido no los había comprado. El que había Era comprado era el otro, hombre, ¿no? Y, imagínate. ¿cómo se llama? ¿Y por qué? Porque no quería estar regresando Se varias compraba un veces a empaque mayor, comprar. claro. Claro, entonces de una sola me llevo el detergente y ya no me molestan en casa, Claro, me digamos. voy para 15 días y me olvido de, Y de- me de una olvido. recompra. Ya, porque si no se hubiera hecho ese paso adicional de ver al final cómo fue el desempeño de la promoción o del lanzamiento, probablemente el fabricante hubiera agarrado y hubiera seguido invirtiendo en contenido dirigido al ama de casa y no al real comprador, que en este caso era el hombre, ¿no? Imagínate como una mala campaña o haber dirigido de forma errónea una campaña puede llevarte a otras. En este caso fue saludable porque pues generaron ventas, pero qué bueno que la compañía se dio cuenta que cuando revisas los resultados, qué está pasando y realmente el público objetivo está funcionando, te das cuenta con otra sorpresa. Y esto ayuda en ventas a saber dónde realmente estás parado. Muchas empresas, algunas pequeñas empresas se olvidan de estos pasos, se olvidan de hacer el seguimiento a sus productos. Por más lanzamientos exitosos, las ventas pueden seguir, pero cuando tú tienes que mirar si realmente está funcionando la campaña, si el público objetivo que tú has buscado para que tu producto salga a venderse está llegando donde realmente quieres. Y eso obviamente te va a generar el volumen de ventas, te va a generar mayor rentabilidad y obviamente a mayor volumen, pues menores costos de optimización de costos, le podemos llamar, ¿no? Sí, mira, no sé si yo en verdad le llamaría, digamos, errónea a la campaña, porque al final los resultados económicos, que es lo que busca cualquier Claro, empresa, se dieron, ¿no? Entonces, sin embargo, son pocas las empresas que post lanzamiento, ¿no? Y te apuesto que en las empresas que hemos estado muchas veces no se ha hecho el seguimiento posterior, no. ¿no? Por presupuestos o por lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿de quién realmente termina jalando el producto? Entonces, y probablemente entras en el mismo círculo vicioso porque la venta te acompaña. Te estás dirigiendo a la ama de casa, en este caso hubiera sido, si no se hubiera hecho este seguimiento, pero el que te está comprando es otro, Claro, ¿no? Entonces, pero a lo que yo iba era de que, digamos, nada te garantice el éxito. Tú puedes diseñar una campaña potente, te puede este resultar, pero si no das pasos adicionales para seguir entendiendo a tu consumidor,
no se va a lograr, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo veo que la mayoría de campañas que se hacen desde el lado de la encuesta al consumidor final Ya. tienen un mayor porcentaje, un alto porcentaje de darte información errónea. ¿Por qué? Vamos a suponer, ¿no? Yo agarro hoy día, salgo, quiero saber cuál es el sabor o cuál es la marca de gaseosa más consumida. Entonces, señora, ¿qué marca consume tú? Esta, ¿no? Tengo la marca A y la marca B, Ujú. ¿no? Cuando yo haga la tabulación de mis De los encuestas, resultados. me va a salir que, no sé, pues el 70% de la población consume la marca A, ¿no? En el momento que tú le preguntas. Ya. Sin embargo, si yo hiciera un seguimiento de cada uno de esos consumidores ya en el hogar, resulta que no es así, solo el 50% consume el producto A y el otro 50% el producto B. Porque hoy en día, cuando tú le preguntas directamente al consumidor, siempre te va a dar una información de que yo consumo la marca que me podría dar mayor posicionamiento o que me hace ver de otra manera. Dentro de un estatus, ¿no? Que me hace ver mejor. Porque Claro. decir de una marca, por ejemplo, vamos a líder de mercado, y es una cuestión de que creo que es un hábito aprendido. ¿Qué producto consumes? Bebida, ¿no? Los Ujú, rojitos es líder de mercado. Pero en su casa consume una bebida que es diferente. Y ujú, creo que va a pasar en todo. Lo mismo pasa, creo, hasta con teléfonos celulares. Siempre, el que va a querer, ¿qué teléfono tienes? No va a decir tengo un Android, va a decir yo ujú, tengo un iPhone, ujú. porque pues es aspiracional. Y Claro. muchas de estas respuestas, en esas encuestas que tú dices, se van dirigido a eso. Y tal vez la sensibilidad de campo, eso es importante, porque si tú te acercas al punto de venta y realmente ves qué es lo que está rotando en el punto de venta, y eso vamos a llegar después a ver cómo se posicionan los productos en un punto de venta, porque no es poner producto por ponerlo dentro de los anaqueles dentro de una tienda, ¿no? Todo tiene un lugar, por qué y un espacio definido, y eso va a ayudar a que el shopper decida. Pero eso tenemos que revisar cuando uno hace un servicio pues, de acompañamiento a mercado, de saber cuáles son las preferencias de consumo que estamos teniendo. Y eso nos va a dar para poder saber hacia dónde va ciertos productos y cuáles son las preferencias de ese consumidor, ¿no? Ujú. Bueno, retomando, digamos, un poco el tema del marketing digital no es para todos, no, es importante que quienes quieren aventurarse hacia el marketing digital, el primer punto a validar y entender y comprender y saber si lo tienen realmente saneado es el producto, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de producto tenemos, ¿no? Tengo el empaque adecuado, no sé, PET, vidrio, caja, lo que fuera. Tengo el sobrepacking adecuado. Los sabores de mis productos son Por los los adecuados, adecuados. claro. La presentación es el packing, la presentación Estación. es la adecuada. O sea, mi empaque es ergonómico porque por el mercado que va dirigido o no necesita ser ergonómico. La etiqueta, los colores de la etiqueta, los colores del envase. Tiene O la sea, información y adecuada. el producto per se, ¿no? Tiene los índices de azúcar necesarios que busca mi consumidor, o si fuera un champú, te genera esa sedosidad tan ansiada y buscada por la mujer, o los olores están de acuerdo a la tendencia, ya sean frutales o herbales. Así es. Entonces, realmente el producto que tengo cumple con las Necesidades. necesidades o tiene la capacidad de desarrollar necesidades en el público objetivo al que yo voy a ir dirigido, ok, si eso lo tengo saneado, ya, es el primer paso, ¿no? El El producto, producto. La ¿no? concepción del producto Claro. como en sí. Pasamos al precio, ¿no? El precio. ¿Quiénes son mis competidores? Claro. ¿Cuál es su posicionamiento en el mercado? ¿Qué tan fuertes son? Tengo que entrar con un precio mucho más competitivo, mayor cantidad, menor La cantidad cantidad, ¿no? Y si está adecuadamente estructurado estructurado dentro. mi precio. Y Ujú. ojo, mucha gente se basa en el precio solo de cara al consumidor final. Pero el precio del consumidor final es el punto que hacia atrás te permite determinar tu precio por canal. ¿A qué precio le voy a dar al mayorista, al Ahí está. detallista,
si voy a trabajar con grandes distribuidores o con medianos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y estos son los puntos importantes que más adelante de repente en un capítulo específico de producto, de precio, lo iremos tratando, pero hoy en día lo que tiene que saber el pequeño y mediano empresario es que muchas veces se fijan solo en el precio del consumidor final Sin y ver hacia tienen atrás. problemas de rentabilidad hacia atrás, ¿no? Porque no saben que en promedio tienes que tener como mínimo un 30% de margen comercial, o sea, sin incluir tu ganancia, nada, para trasladarlo, ¿no? Ya sea al mayorista, al detallista o a quien fuera, ¿no? Y ponle activación adicional Y para que estos se muevan. márgenes muchas veces llegan a 40% si tú eres un producto nuevo, Claro, porque obviamente el distribuidor, al ser un producto de baja rotación, te va a pedir más por el esfuerzo. claro. Va a necesitar mucho Pero si más tú eres un producto de alta rotación, él va a bajar sus pretensiones de margen si es que y se trabajas va con por distribuidores volumen. terceros, porque se va por el volumen, Claro, se va por el volumen. ¿no? O sea, él sí o sí, es más, termina siendo un producto clave porque probablemente tu producto, si es de buena rotación en el mercado, le va a dar cobertura. Claro, pero todo eso depende cómo plantees el precio, ¿no? Porque a veces puedes querer que el producto se venda más caro y la verdad que pues Ah, puede ser calidad-precio, ¿no? Lo que normalmente se busca, pero si no sabes cómo lo vas a vender y especialmente si no tienes distribución directa y vas a depender de un distribuidor, pues ahí tienes que tener ese margen para poder jugar porque adicional tienes que darle incentivo a esos vendedores porque no son tuyos. Es importante que nuestro público, quienes nos vean acá, los pequeños y medianos empresarios, dejen muchas veces de romantizar sus empresas. Yo tengo casos, mucho tiempo, me dedico a asesorar pequeñas y medianas empresas, porque creo yo que es las que más ayuda necesitan y ven con mucho romanticismo su producto, ¿no? Mm, Agarran y dicen, no, mi producto es de calidad, mi producto es excelente, es buenísimo mi producto, pero lo dicen ellos. claro. No hay nada que valide que eso lo diga el consumidor final, quienes los está llevando. Muchos de ellos consideran que o validan esta teoría producto del crecimiento que han tenido, nacen de emprendimientos y validan esto del crecimiento que han tenido en una temporada donde el Perú, su crecimiento económico era exponencial y al ser exponencial, por ejemplo, tú agarrabas y tu alacena la llenabas sin estructurar un menú de la semana o un menú del mes, ¿no? Comprabas 3 tallarines, dos no sé qué, si te llamaba la atención un tipo de Una espagueti, llenabas. compra por impulso, simplemente Algo así, ¿no? o por novedad, ¿no? Lo vi en el mercado, me gustó el precio, ya. No solo por eso, sino también era novedad, pero también mezclada que no me impactaba en el bolsillo. Entonces También. llevaba muchos productos. No, cuando comenzamos en una etapa de recesión, no, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente volvemos a hacer la canasta. O ya, ¿qué voy a hacer durante los próximos 15 días o la semana, dependiendo de la estructura económica de tu casa? Entonces ya solo necesitamos un paquete de tallarín, uno Claro, de ya no salsa, es. ¿no? En ese escenario, quienes se ponen más intensivos a nivel promocional son las grandes marcas. Claro, por las promociones que empiezan a soltar. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos pequeños y medianos empresarios dicen, pucha, no entiendo qué pasa. No, ¿Por qué no, mis ventas están y bajando? no les puedo dar lo que la competencia les está dando, ¿no? Claro, no, No no, no, generan. no les pueden dar porque a veces también su estructura de costos no está No le bien da, claro. diseñada, pero digamos, a lo que yo voy es que, eh, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? ¿No? ¿Por qué mis ventas están cayendo? ¿Por qué no vendo como antes si mi producto es más económico? Claro. ¿Ya? Entonces, simple. Primero, las marcas tradicionales no tienen un equipo potente de marketing comercial que Claro. dicen ya no, ahora le vamos a dar 3x2, no vamos a mantener el precio, bajémosles el Eh, contenido o démosles contenido más grande por el mismo precio, dependiendo, ¿no? El 2022, si no me equivoco, gran parte del presupuesto de marketing se ha trasladado al trade. ya. He escuchado casos en que el 70% del presupuesto de marketing se ha trasladado al trade. Es que es ¿Para qué?
justamente para tener estrategias más competitivas de cara al sell-in y al sell-out, ¿no? Entonces, entonces el pequeño dice, puchi, ¿qué pasó y qué hago? ¿No? ¿A dónde más bajo si ya soy barato? Claro. Y resulta que no se preocuparon de un aspecto fundamental, que es la construcción de marca. Cuando tú no tienes marca, el consumidor te abandona con mayor facilidad. Claro. No estás en la Claro. recordación, no, no, Entonces, no claro, estás en su mapa, oye, pues. me gustaba tu tallarín y todo, pero ahorita me está dando 3x2 Claro. la marca Power, ¿no? No hay fidelidad, ¿no? Lo que llamamos fidelidad en el mercado. O sea, no hay, es volátil. Y eso también está, pues, que si tú, la verdad, pasa mucho con pequeños emprendedores y todo, no están constantemente en el punto de venta. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Puede ser que sí hayan tenido un volumen, pero esa entrada y salida al mercado por falta de stock y demás, te juega en contra, porque no te garantiza que vas a tener un crecimiento, porque pues sí, las otras compañías pueden tener constante presencia en el punto de venta. Ahora las tiendas, tú has visto, están llenas y la inversión en marketing y en trade es increíble. Si pensamos hace 15 años atrás, el mercado ha cambiado, o sea, las tiendas han cambiado totalmente su estructura, su forma de vender. Entonces ahora las empresas tienen que preocuparse en la parte de trade, en visibilidad, en ese posicionamiento y estar en el punto de venta, estar acompañado, porque puede ser un buen producto, pero si no tiene capacidad de llenar esos canales, va a perder esos volúmenes, acompañado con las acciones de la competencia. Hay varios aspectos que hay que tener, ¿no? Yo siempre he visto que lamentablemente muchas de estas empresas, sus estrategias terminan siendo de la del Me Too. Oye, estoy en, no sé, en, en el mundo de las gelatinas, digamos, los postres instantáneos, gelatina, mazamorra, flan. Los líderes del mercado están regalando un Pirex y yo también regalo un Pirex. Claro. Y no saben por qué lo está Pero, regalando. claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? El líder de mercado, después de un tiempo, retira el Pirex. Obviamente, su venta no va a ser de la misma manera, pero le queda un residual promocional. Claro. No que es, digamos, si antes vendía, no sé, por decir cualquier cosa, 1.000.000, ahora vende 1.200.000 y en el pico promocional vendió 1.400.000. Ya. El chiquito le pone el, digamos, el El Pirex, Pirex. vende 1.200.000, vamos a suponer, por decir cualquier número, Le quita el pero Pirex resulta que le quita el Pirex y ahora vende 800.000 o menos. o Claro. menos. O sea, si ya venía vendiendo 1.000.000, vende menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Porque cuando tú no tienes marca, volvemos al tema de marca, tú, en este caso, tu cliente, no el consumidor final, te valora ya pues por el regalito, ¿no? Claro. Hay otros que agarran, se ve mucho acá en la parte de Lima Norte, Lima Sur, en todos los mercados de abasto, ¿no? Te viene pues el atún, te viene la gelatina, de cara al cliente no es un tupper, baldes, donde te vienen 12 unidades, no en un tupper. Entonces, el beneficio en teoría Es el del balde. negocio es el balde. Claro. La Pero funcionalidad. cuando le quitas el balde, ya no te compra a la misma velocidad. O en su defecto, muchas veces también Lima, sobre todo por el lado de Lima Norte, Lima Sur también, sobre todo Lima Norte, vienen de anexos a comprar a los mercados principales, Ujú. ¿no? Entonces, para ellos, el cliente al que nos está comprando directamente a nosotros le vende, o el mayorista que nos compra a nosotros, le vende a su detallista con el balde completo y por eso lo prefieren. Ya Claro, la pero forma de llevarse, tú claro. le quitas el balde y viene otra marca, también ve que agarra y le pone el balde y se lleva al otro, porque no hay un tema de marca, hay un tema del regalo de Claro, por no, medio. no ves marca, pues. Y Ah, puedes ponerle cualquier cosa. claro. Lo otro es la mala determinación de las bonificaciones. La Ah, bonificación tiene que tener un tiempo mínimo en el mercado, puede ser de semana, ¿no? Principalmente, o máximo 2 visitas, diría yo, porque si no se vuelve precio. es que, Y el pequeño y mediano agarra y ve que le funcionó y pero, otra vez, y ya se vuelve precio. pero, Ya no es promoción, ya no es una claro, bonificación. pero juega en Ya, contra, pues. O sea, le juega en contra a la empresa, porque sí puede salir como promoción, pero claro, la realidad es
está embutido en el precio y es una mala práctica que se toma. O sea, es el facilismo. Yo de la parte comercial, por la experiencia que tengo, la bonificación debería ser una ayuda para que te pueda generar un volumen adicional. Pero lamentablemente se ha vuelto una obligación darle bonificación. Yo lo que pasa en el punto de venta, en mayoristas y distribuidores, que esperan a fin de mes para que les des una promoción y vas a ver que no te compran en todo el mes, pero la última semana, porque saben que las empresas están desesperadas por llegar al número, ya sea grande o pequeña la empresa. Entonces sueltan las mega promociones y te compran 1, 2, 3 trailers y se olvidan de comprarte todo el mes. Y esa promoción ni siquiera está repasada porque se supone que la bonificación es para darle un beneficio al consumidor final, para ayudarle. Pero eso se queda para el distribuidor, no lo traslada en muchos casos. Y eso genera pues que tu precio, y aparte te queda el descuento que le estás dando en el canal, ¿no? Entonces, esas bonificaciones te ayudan a generar venta, pero no te ayudan a capilaridad, no te ayudan a que tu producto sea mucho más, se encuentre en todos los puntos de venta, ¿no? Claro, dependiendo de la bonificación también, ¿no? Hay bonificaciones que van directamente al canal, ¿no? Que te permiten tener un precio más competitivo, ¿no? Porque al final, digamos, si yo le doy un 12+2, las otras dos unidades las van a prorratear en el precio y costo. Claro. Ese es el objetivo, porque sería un poco complicado trasladarla al consumidor final, Bueno, ¿no? sí. Pero hay en otros productos que sí se podría, ¿no? Entonces, pero sin embargo, digamos acá, lo más importante es que, reitero mucho, porque es el público al que nos estamos queriendo dirigir, el pequeño y mediano empresario entienda que esto, si lo hacen de manera repetitiva, Sí, más de una vez al mes, etcétera, etcétera, ya no es ya promoción, no. es precio. Precio. Lamentablemente, la fuerza de ventas, porque sucede en la pequeña, gran empresa, todo, te va a presionar siempre Con la a que tú promoción. tengas la promoción, porque supuestamente o probablemente te esté pidiendo el consumidor, perdón, tu cliente. Claro. Pero no es la forma de tener una venta sostenible en el tiempo, sobre todo si tu aspecto es el tema de mantener una rentabilidad, ¿no? ¿No? Y te juega en contra. Si tú haces un reajuste de precios, o sea, esa promoción, tal vez sí estás, vuelves a replantear tus precios nuevamente y haces un ajuste al canal y te das cuenta que tienes que retirar esa promoción y te quedas sin venta, porque una venta con promoción es fácil, pues, pero venta ya directa del producto como tal no tiene pues un respaldo. Y lo poco que habrás avanzado, pues se queda ahí, el producto ya no rota, el tendero le pierde el interés, tu mismo vendedor ya no tiene esa herramienta que le estabas dando, pues, y la venta se cae. Ujú. Y eso es, pues, es un error que se comete muy frecuentemente y que se tiene que, los emprendedores que están viendo, pues, analizar antes de lanzar una promoción. Claro. O tal vez jugar hay un tema que es las bonificaciones cruzadas, ¿no? Un Sí. producto que te ayuda con otro, que eso es un poco mejor, tal vez, para poder salir de alguna manera con un producto. Hay muchos errores que se cometen a veces en empresas pequeñas o medianas, porque hay veces ni siquiera entiendes el rol exacto de determinados productos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la industria donde nosotros hemos pasado gran parte de nuestra vida, las botellas de presentación pequeña, no muchas veces se venden, o sea, te estoy hablando de 250 Ujú. mililitros, lo que le decimos piraña, ¿no? Se venden por un tema no de rentabilidad, en algunos casos hasta se pierde, ¿no? Pero ¿por qué? Es porque construir o mantener la vigencia en el joven, en el niño, En el futuro ¿no? consumidor, Ir construyendo el sabor claro, para que la esperanza sea de ahí, o sea, me consume cuando es muy pequeño y de ahí pasa a los empaques de familiar, claro, rentabilidad, ¿no? Pasan al 300 o, perdón, al a 500 los personales. mililitros, a los consumos personales y de ahí en el hogar a los familiares, ¿no? Recuerdo en una empresa que me tocó hacer el análisis del portafolio,
¿no? Y agarro y veo que su producto más vendido era, digamos, un postre instantáneo de presentación de 100 mililitros. No, perdón, de 100 gramos. Ya, 100 o 150 gramos, no recuerdo exactamente, ¿no? Entonces, y veo que eso era el core business y representaba el 70% creo de la venta ya. de ese SKU, digo, de, mm, de postres instantáneos. O sea, yo quedé escandalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado, el 80% era, o sea, haciendo un análisis de los competidores en la presentación entre 180 y 250, dependiendo de la marca, Ujú. entre 180 y 250 gramos. Y si estaba, pues, Entonces no no, estábamos, pues, ¿no? Y encima era un producto prácticamente cero rentabilidad. O sea, el empaque entry lo habíamos hecho o se había hecho como el core business ya, de la categoría. Algo inaudito. claro. Entonces fueron 2 meses difíciles porque eso se cortó de cero. Entenderás que hubo un escándalo por parte de la fuerza de ventas que dijo, ¿cómo me da si es el que más se vende? Se cambió toda la estrategia, se centró en el producto mayor vendido, que era en este caso creo que se sacó de 220 gramos, que era lo que se vendía a nivel nacional en esta categoría en el mercado. Era el producto de mayor consumo y era el que te da rentabilidad. Claro. No el que es para construir sabor o no te genera rentabilidad. Ese empaque de regalo, ¿no? El de la introducción de O, mercado, claro, pero no te ¿no? va a sostener una empresa y peor si tienes que O a pagar. veces lo regalas, ¿no? Y te Claro, vendo cocoa y te regalo claro, claro. tu gelatina de 100 gramos, una Claro, es cosa así, ¿no? promocional, pues. Es Promocional. esa parte. Entonces, y hay veces el empresario dice, pucha, pero si vendo bien, vendo tal cantidad, sí, pero no está siendo rentable, Es ¿no? que eso pasa Y en cuando. ese tiempo recuerdo todavía que la gelatina y el gel, creo que había volatilidad del dólar, ¿no? Entonces, y encima pues el gel y el azúcar habían subido de manera exponencial, creo que el saco bordeaba los 200 y tantos soles o algo así, y el gel también, que eran los insumos más claves Claro, para hacer en, gelatina. para hacer gelatina, entre otros productos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, hay que hacer una evaluación a profundidad y eso impacta directamente en el precio. Eso te quita maniobrabilidad para hacer promociones, ¿no? Claro, y eso es importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos la asesoría de un negocio, de un microempresario, pues esa es la ayuda que nosotros tenemos que darles. No pintarles, pues, que tu producto es el mejor. A veces suena feo, pero a veces hay que decir las cosas como son, porque a veces se ofenden, y nos ha pasado. Das una orientación a algún cliente, pues, y él piensa que su producto es el mejor, pero hay que decir las cosas como son. No estás bien posicionado, tu formato no es el adecuado, tu precio no está bien y tu fuerza de ventas tampoco hace su trabajo, porque pues la verdad que hay que, si quieres que tu negocio levante, tienes que entrar pues desde la parte interna, ¿no? Hacer una reestructuración. Y es mucho lo que nosotros tratamos de apoyar y este podcast también ayuda para que ellos puedan entender que sus negocios tienen que estructurarlos de mejor manera. Sí. Las ganas están, pero también hay que saber hacerlas. Sí, yo creo que para muchos es difícil entender que, digamos, si bien es cierto, crecieron, no sé, negocios que tienen probablemente 15 años, 20 años a la fecha, crecieron, pero darse cuenta y aceptar que crecieron en función a una ola de crecimiento que tenía el Perú, una ola de crecimiento económico, y que no se preocuparon de aspectos fundamentales como la construcción de marca o saber que tienen el empaque adecuado o el producto realmente satisface al consumidor al que se están dirigiendo y no sencillamente lo que ellos perciben del mercado, les es bien difícil, ¿no? Sí. Y a veces decirle las cosas claramente, no a veces, siempre creo yo, por lo menos en mi experiencia, eh, lo sienten chocante, ¿no? Sí, 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 sí. Frustrante, ¿no? Entonces es un tema que tienen que agarrar y darle vueltas. Y creo que este espacio les va a ayudar mucho para que sin necesidad que alguien se los diga, digan, oye, efectivamente, ¿no? Mi empresa ha dado estos previos pasos. Tengo el producto. Alguna vez me he preocupado por saber si mi consumidor valora Claro.
el producto. Y ojo, o sea, hay que entender ahí, ¿no? Que tú le preguntes cómo se llama, muchas veces a tu cliente, no necesariamente te da información correcta, pero también el No, cliente te dice, no, sí está perfecto, el precio también, ¿no? Y no te dice la información correcta y te induce al error, ¿no? Entonces, es realmente hacer un estudio de preferencia por observación, donde tú puedas validar que el consumidor realmente acepta tu producto per se, que vendría a ser el contenido y el packaging, ¿no? claro. Hoy en día, el packaging, bueno, no solo hoy, ya en los últimos años, el packaging termina siendo muchas veces un factor mucho más relevante Que el que el mismo producto per contenido. se, Claro. ¿no? Entonces, hay que prestarle mucha atención a eso, ¿no? Y eso Mm. es importante que el área de marketing, si tienen las compañías, pues hay que invertirlo. Hay que invertir en parte de marketing y también el trade, que es una parte importantísima de la comercialización, porque si no tienes esa visibilidad en el punto de venta, por más producto que tengas, tampoco va a salir. O sea, sí, o sea, es cómo llegas al punto de venta. Y esa es una otra P que tenemos que tocar, ¿no? Es el tema de la distribución, cómo llegas al punto de venta. Y a veces también se comete un grave error porque se subestima cómo voy a distribuir mi producto. O sea, puedes tener el producto, puedes tener un buen precio, pero si no sabes cómo llegar al mercado y cómo posicionar ese producto en el punto de venta, también te va a jugar en contra, ¿no? Claro. Saber si estamos en los canales adecuados, ¿no? Principalmente. Dependiendo del producto, es, voy a estar en mayoristas o detallistas, en el moderno, en el tradicional. El tradicional se divide pues entre mercados de abasto y Claro. bodegas. El moderno tenemos pues Los los supermercados supermercados o las grandes cadenas nacionales. También tenemos hoy mucha cadena local, y las tiendas ¿no? pequeñas de conveniencia que se Claro, están y abriendo las tiendas de conveniencia, correcto, ¿no? Y cada uno maneja una estrategia diferente, ¿no? Sus márgenes son distintos, ¿no? y Y, consumos distintos. y consumos distintos, ¿no? Y una alerta de repente de cosas que también suceden mucho en el mercado, que les va a servir de tip a las personas que nos vean, es si tú tienes la oportunidad o has buscado entrar a una plataforma nacional de supermercados, por ejemplo, Plaza Vea, ¿no? Y te dan la oportunidad de estar, no sé, en todas las tiendas que tiene, ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes claro quién es tu tipo de consumidor, no necesariamente tienes que estar, no sé, en las 70 tiendas que tiene. No, No, las tiendas están clusterizadas por A, B, C y tú tienes que estar en el clúster o en los clúster afines, ¿no? Porque si tu producto es un producto B y te vas al clúster A, no no vas a vas a tener vender. rotación, pero el canal te va a cobrar todas las actividades promocionales y todo Claro. lo que haga sí o sí. Y te va a exigir que estés presente en la tienda. Claro. Entonces, y viceversa, ¿no? Si tú tienes un producto A, pero estás pues en el clúster C, No va a tu salir rotación va a ser esto y vas mínima. a tener el mismo problema, ¿no? Y también saber si, así como estamos hablando de que no todas las empresas están preparadas para el marketing digital, no es para todo, el marketing digital no es para todos, porque tienes que tener una Claro. preparación previa. Los supermercados tampoco no es para todos, o sea, y ahí vienen las grandes decepciones de mucho empresario mediano o pequeño. Entran con mucha expectativa al canal, no están súper felices porque de repente probablemente el canal te dice ya, en mi primera compra quiero 100 cajas. Tu facturación, si tú normalmente vendes 50 cajas en todo el mes, o vendes las mismas 100 pero con mucho más esfuerzo, acá es un solo pedido de 100 cajas. Tú dices, qué rico, voy a facturar, ¿no? Ese Tanto es mes. mi facturación. Pero cuando te pagan, resulta que te pagan el 40% de la factura. Porque no se movió el producto, se quedó estacionado y normalmente pasa, pues, ojo, también cuando entras a cadenas no te pagan pues en 30 días, te piden hasta 60 o 120 días. O sea, es altísimo el riesgo, dependiendo del producto, dependiendo Claro, pero lo que quieras. no solo que porque, digamos, no se movió tu producto, se puede haber movido, pero digamos, hicieron campañas, te Exacto. pusieron en encarte y cada vez tienes menos poder de decisión en eso. Ellos sencillamente te pasan, sacamos el encarte de julio,
Claro. y te lo pasan. Ya estás en primera posición, pero Ya estás tiene en un primera, costo. sí. ¿Dónde? El anaquel. O el jefe de categoría dice, oye, ¿sabes qué? Está media lenta tu rotación, te meto sí o sí a Claro. cabecera de góndola. Claro, o te hago una isla. Y eso Claro. no es gratis, pues tiene un Entonces, y costo. todo eso te lo trasladan. Claro. Entonces, puede ser que tú liquides el 100% de tu producto, pero el pago va a ser el 40% de la factura. Claro. Eso quiere decir que perdiste. Entonces, hay empresas grandes que sí les conviene, o Es sea, que tienen espalda ¿no? para poder Y hacer también eso. el tipo de producto, ¿no? En bebidas no alcohólicas, tú mantienes tu precio de la calle en el canal. Claro. Si la bebida cuesta un sol, en el canal también te cuesta un sol. Es que no puede Pero hay vender. otros que sí, digamos, pueden trasladar sus costos operativos al consumidor final. Entonces, ese producto no te cuesta lo mismo en la calle o en un mercado o en una tienda de abarrotes que lo que te cuesta en el canal, en un supermercado, ¿no? Claro. Por eso es importante que sepas hacia dónde estás yendo. Si tu producto, como bien habías dicho, está enfocado para ese canal. Porque hay canales importantes los que te van a dar la rentabilidad y el volumen, que es el canal de retail. Es el canal de tradicional donde están los puntos de venta y ese es el canal donde se tiene que poner, a mi experiencia, todas las balas. ¿Por qué? Porque es el que te va a dar volumen, es el que te va a dar recordación de marca, es el que te va a estar, te va a mantener vigente el producto dentro del tiempo y te va a dar la rentabilidad. También puede ser canales de distribución, pero es de más difícil control, porque el vendedor del distribuidor no lo tienes tú. Y obviamente si hay distribuidores exclusivos y multimarca, ahí juega muy cómo gestiones el trabajo con el distribuidor o y con el vendedor, porque puede ser que tú tengas el mejor producto, le estás dando y viene alguien, otro producto, si es multimarca, le va a dar un precio adicional, va a dejar de lado tu producto. Pero también es el tema de seguimiento que tú hagas, ¿no? En esos canales de distribución. Y especialmente acá en el Perú, que nuestra geografía y todo, especialmente el sur del país, es tan difícil de distribuir. Y la verdad que creo que el 80% del producto se hace acá en Lima y el resto se distribuye en el sur, hablando de Arequipa para Cusco y hasta Tacna, ¿no? Claro, depende esto de muchas de las empresas. O sea, siempre es importante analizar cuál es la posición desde el punto de vista de competitividad de tu empresa, ¿no? Por Ah, ejemplo, em, eh, si tú eres una empresa con fuerza de ventas propia, muchas cosas se te van a alivianar porque tú puedes dirigir y puedes tu estrategia abrirla hasta por formato y SKU. claro. Hoy día voy a impulsar medio litro, litro de esta marca o de esta bebida, pero cuando tú trabajas con distribuidores, que es una tarea compleja, ¿no? Dependes mucho también del ánimo del vendedor o de la fuerza del vendedor y compites ya no solo a nivel de colocar tu producto en el punto de venta, sino pues si es que una marca más potente que la tuya le ofrece un mejor bono y su producto es de más fácil venta, se van a enfocar porque casi la mayoría, por no decir todos, los vendedores de distribuidores multimarca, su cuota es por facturación, no por producto, Claro. ¿no? A diferencia de cuando tú tienes el dominio del canal, el músculo de distribución, donde tus objetivos y tus bonos van enfocados al desempeño de Ese caos que cada tienes, subcategoría, claro. ¿no? Digamos, agua, jugos, néctares, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? También es importante muchas veces cuando tú eliges un distribuidor por un tema de supuestamente querer llegar rápido o porque tiene mejores coberturas, te das al grande, ¿no? Claro. Pero yo personalmente, en mi experiencia, creo que este es un error fatal, garrafal. ¿Por qué? Porque ese distribuidor grande a la vez tiene falta de foco. Se enfocan más en los productos que tienen mayor rotación, Ujú. su fuerza de ventas y hay veces controlar esa dinámica se vuelve titánico. Sí. Entonces es mejor entrar con un distribuidor mediano que te genere pues un mayor punche de poder hacer coberturas en el mercado y que puedas tener un mejor control de tu venta de cara hacia el cliente, ¿no? Claro. Entonces, o sea,
cada una de estas cosas que estamos tratando tiene su propia particularidad. Así es. No a todos les sucede lo mismo. Involucra de analizar exactamente cuál es el estatus de cada una empresa. O sea, hasta cuando tú vas a diseñar una reestructuración comercial, también depende de la espalda financiera que tenga la empresa, Ah, ¿no? Porque a veces no se tiene esta espalda financiera necesaria y te toca atacar muchos de los puntos que estamos viendo desde otro ángulo, de otra perspectiva o de otra forma, ¿no? O también simplemente lo que hiciste en alguna otra empresa no se va a no replicar. se ajusta a la necesidad, ¿no? Y también no dejar de apostar, ¿no? Que esta vez no me haya funcionado no significa que no funcione en el futuro. Claro. Así como que si antes me funcionó, Va a no funcionar significa ahora. en el futuro. Hoy en día vivimos en una etapa donde si yo creo personalmente apostamos a fidelizar consumo, yo creo que es un poquito engañarnos hoy en día, ¿no? El consumidor te cambia con una facilidad Sí. impresionante, Es que también hay más impresionante. variedad de productos, entonces tienes más opciones y obviamente pues el consumidor no va a amarrarse con una marca, a menos que sea una marca pues que ya esté muchos años en el mercado y obviamente sea difícil salir de eso, pero como tú dices, o sea, la fidelización del cliente pues la tienes que estar sí o sí en el punto de venta. ¿Y cómo llegamos a estar en el punto de venta? Creo que es mediante el trade. Y es el tema de la posición en el punto de venta, un planograma, cómo llegas. Y eso también hay muchas empresas, muchos pequeños empresarios se olvidan de que tienen que invertir en visibilidad dentro del punto de venta. Tema difícil para mí en los últimos análisis que estaba haciendo en un escenario en el cual cada vez el punto de venta está más atomizado de Mm. productos, ¿no? La tendencia siempre fue a tener mayor presencia en el anaquel del cliente, a generar primera posición, si es una bodega, detrás de la zona de donde se hace la cobranza para que siempre estés Visualmente. visible Ujú. y haya una mejor o una mayor disposición a la compra por impulso. Pero hoy en día, con tantos productos como tú dices que tenemos en el mercado, cada vez el entorno se resulta más complicado, ¿no? El trade, claro, todas las acciones de trade, perdón, que hagamos son súper importantes desde el punto de vista de la visibilidad, qué activo voy a tener, qué activo no voy a tener, si, qué tipo de POP voy a tener o qué actividad voy a hacer en el punto de venta, pero cada vez es complejo, ¿no? Recuerdo alguna vez que en el análisis teníamos que mejorar nuestro ticket promedio en el punto de venta en Chile, ¿no? Me tocó hacer el análisis de Iquique y resulta que el indicador era uno, ¿no? El bodeguero te compraba lo que entraba en un equipo de frío, No más. no más. No hay almacenaje, no hay nada. Entonces, nada que tú podías invertir en anaqueles, en otras cosas, y nada te iba a funcionar. Todo era centrado en el equipo de frío y es por eso que, bueno, en una campaña que hicimos, todo fue orientado a una cobertura de equipos de fríos de dos cuerpos, cuando Ya. acá normalmente tú trabajas con un cuerpo. Cuerpo. Claro. Dos cuerpos, ¿no? Porque tenías todo el lado de agua y gaseosas, que es, digamos, lo de mayor rotación y volumen, y para el otro lado, néctares, Ya. citrus, energizantes, rehidratantes, el resto de Las del categorías. portafolio, Claro. ¿no? Ahí ya le haces el planograma y todo lo que Claro. tú quieras, ¿no? Entonces, pero eso aplica a bebidas. Y si tienes la espalda para poder hacer Claro. todo esto, pues. No, y probablemente, no lo sé, no lo evalué, no recuerdo, pero también aplique para helados, Claro. ¿no? Pero es otra la historia en chocolates, en galletas, etcétera, etcétera, en alimentos. ¿Cómo te haces visible cada vez más? No, es bien complicado porque los tamaños de los puntos de venta en su gran mayoría son bastante pequeños, ¿no? Claro. ¿No? No, no todos tienen ese espacio. Hay tiendas pequeñas donde pues, y es la lucha del producto, ¿no? Es la lucha para dónde voy a estar, cómo voy a posicionar, pero ahí también es el trabajo del vendedor,
del equipo que va acompañando esa venta, porque pues no va sola, ¿no? El tendero tiene, el abarrotero, el tendero, te va a dar un espacio, pero el trabajo tú lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que colocar la posición, dónde va a estar cada uno de tus productos, si es que te da el espacio para poder hacerlo, y obviamente si es que el producto va a estar, es adecuado para el canal también, ¿no? Cada vez es más costoso, creo yo, realmente mantener una visibilidad en el punto de venta. Partíamos antes de que el vendedor hacía el trabajo, ¿no? Tenía que hacer el trabajo del mercaderismo, el afiche bien puesto, Puesto, los productos bien exhibidos. Después, a medida que se iba creciendo en los puntos de venta que le dabas por ruta, en algún momento en varias compañías se decidió tener un equipo de mercaderismo en paralelo, claro. ¿no? Que iban a fichar, activar el punto de venta, la zona, lo que fuera, ¿no? Dependiendo de la segmentación que le dan a los puntos de venta, Claro, ¿no? Hay entonces puntos ya A, B, es C, una persona cada cantidad de puntos, así ¿no? es. No sé si la cobertura es de 80 puntos, ahora tienes una persona adicional en costos por cada 180, ¿no? Claro, que tiene Puntos, que ¿no? ser el El trabajo doble, ¿no? del... Entonces, bueno, si la situación se pone difícil un poco económico, retiras al equipo de mercaderismo, Y el vendedor vuelves a tiene que ponerle volver al a hacer, vendedor, pero le bajas los puntos de venta, ya no quiere hacer esa chamba, ya no carga con todo el material que ya tiene que no cargo todo hacer. el material y es complejo, ¿no? Y es complejo, ¿no? Entonces, hoy en día se recurre mucho a los equipos de terceros, ¿no? También. Hay empresas que te dan el servicio de mercaderismo, POP, actividades en el punto de venta de manera externa, ¿no? Pero es uno de los costos más que hay que tener en cuenta al momento de eh, diseñar El precio. tu Tu precio, ¿no? estructura Tu de estructura precio, de claro, precio, sí. ¿no? Entonces, muchas de las empresas que no lo tienen diseñado, pero obviamente es grande, esa garra, dicen, ¿no? ¿A quién le quitamos? Ya, marketing, hay que Claro. quitarle, no sé, medio millón de soles o 400.000 soles. Ya, se va a cubrir Ese, esta factura para gastos de activación en el punto de venta, de trade, mercaderismo, lo que fuera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que van sucediendo de acuerdo a la naturaleza de la empresa, de la situación que se encuentra en el mercado. Algunos buscan crecimiento, otros buscan mantenerse, otros buscan recuperar, ¿no? esos son los más Entonces, difíciles. claro, ¿no? Entonces es lo más difícil en un mercado altamente cambiante, ¿no? Claro. Y aquí es eso, ¿no? Muchas empresas cometen ese error, a veces por falta de planificación, tienes un producto exitoso, pero pues la verdad que dejas de estar o cometiste un error de distribución o del mismo de abasto y recuperar ese espacio que el mercado te dio nuevamente es titánica la labor, porque pues es reconquistar ese consumidor que algún momento te tuvo y ya no estás y que un otro producto ocupó ese espacio. Entonces hay que ser muy, muy, muy cauteloso cuando uno hace su planificación, su lanzamiento, el precio, los canales adecuados de venta, el tema también de capacitar adecuadamente a tu equipo, que comprenda qué cosa es lo que estás vendiendo, porque pues ha tocado que muchas veces el vendedor ni siquiera está comprometido, ni siquiera consume el producto que está vendiendo, ¿no? Y eso también es parte del trabajo que uno quisiera que los vendedores se pongan, como dicen, la camiseta para poder vender y ofrecer correctamente el producto. Porque a veces también llega el tiempo del vendedor, ¿no? Se convierte en un toma pedido que simplemente ya no hace labor de venta, sino pasa corriendo por hacer la cantidad de puntos de venta marcado en el día y se olvidan hacer una labor importante que es la gestión de vender, de ofrecer, de explicar qué es en el punto de venta. ¿No? Creo que también eso ya vamos a estar tratando en un programa, creo que lo que es qué es vender y cómo vender, porque creo que es amplio el tema comercial y vamos caminando pues a ayudar a todos los emprendedores para que puedan mejorar
desde la concepción nuevamente hasta la venta final de sus productos. Claro, todos los puntos que estamos tocando ahorita de manera relativa muy orientados a que hay que estar preparados antes de hacer el marketing Sí. digital, pues si entras a profundidad tiene muchas aristas las cuales hay que descubrir cuáles estás cubriendo, cuáles no estás cubriendo y cuáles estás cubriendo de manera adecuada, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de situaciones que hay que ir evaluando y que obviamente más adelante vamos a ir tratando un capítulo específico de producto, uno de precio, otro de plaza y así sucesivamente, ¿no? Pero lo importante, y ojalá que con estos pequeños alcances, pues todavía son pequeños, estamos tratando las cosas muy por Sí. encima, la nata, digamos, de todo lo que realmente sucede, les permita hacer un análisis, pues, ¿no? Oye, efectivamente, oye, pucha, realmente he hecho más, si es que he hecho marketing digital, He hecho tenía el todos los producto, pasos. estaba en los canales adecuados, tenía la estrategia de precio adecuada, ¿no? O las acciones promocionales para el sell-in o sell-out, para el canal, ¿no? Entonces, he hecho estos pasos previos para yo aventarme a hacer Con marketing marketing digital. digital. ¿Qué tipo de empresa soy? Porque, bueno, algo que es importante mencionar y que creo que nos estábamos olvidando, ¿no? Si yo soy un emprendedor que está haciendo postres en mi casa, hago, no sé, 3 4 bandejas de postre o hago 30 postres, me voy a las redes, salgo y vendo el doble, es un golazo, indiscutiblemente, No, porque porque estoy estás. duplicando mi Claro, venta claro. o voy eso, entonces, fenomenal. Antes, si no hubiera existido las redes, no lo hubiera podido No, hacer. tendría que haber salido a la calle a vender a sus. Claro, ¿No? pero si yo soy una empresa que agarra y no sé, ya está vendiendo, pues no sé, miles de cajas y ya lo que me puede ofrecer las redes va a ser pues, de repente jalar una o dos cajas. Entonces yo tengo que tener claro cuál va a ser mi estrategia de estar presente en las redes. Si yo lo que quiero es conseguir ventas inmediatas, pues estoy cometiendo un error. No, No, o no, sea, no lo es que el yo de canal repente adecuado. vaya es más a sensibilizar al consumidor sobre las características de mi producto. Oye, no sé, si soy un champú, tengo estas vitaminas, estos minerales, sin sal, no sé cuántos. Por ahí hago que me conozca para que la esperanza de compra en un futuro, ya sea en el canal, sea supermercados o en la bodega, la tienda Tradicional, de donde sea. conveniencia, o donde Sí. fuera, o en el mercado, se dé. Pero compra inmediata no No, va no va a haber. a suceder, ¿no? Y es lo que yo veo, ¿no? Muchas veces se da como una experiencia de compra inmediata, No, una pero expectativa una de. expectativa, no, Expectativa de. perdón, de compra inmediata, pero y ahí viene pues la desilusión cuando ese número no se da. La frustración, ¿no? Porque uno piensa que al invertir en un marketing digital vas a empezar a tener ese retorno inmediato. Pero cuando tienes que seguir invirtiendo y no ves los resultados que estás esperando, especialmente con gente, con personas ya un poquito más grandes, se empiezan a desesperar. Y es donde pues empiezan a hacer recortes donde no deberían hacer simplemente por no haber hecho un análisis desde el inicio. Porque esto sí, puede estar dentro de tu presupuesto el marketing digital, pero es un apéndice, es simplemente es un, vamos a decir, una pluma más pues de la gallina. No es la gallina entera, o sea, tienes muchas otras cosas que hacer, pero el marketing digital te va a ayudar tal vez a posicionar, a mostrar algunas cualidades, a que te puedan ver, pero tienes que estudiar todo lo que pasaba o lo que pasa antes de hacer todo esta inversión, ¿no? Claro, y siempre y cuando pues el público objetivo al que va dirigido nuestro producto también esté en redes, ¿no? Ah, claro. El público, si bien es cierto, hay una creciente importante de gente más adulta que ya está más metidas en las redes, no deja de ser un canal más del joven, ¿no? Del Claro. joven y parte del adulto, ¿no? Entonces, si tu producto va dirigido a ese segmento, perfecto. Métele una buena cantidad de. Y siempre, perdón, y siempre y cuando los precios previos ya los hayas analizado, métele las balas también a marketing digital para llegar a tu público consumidor y ¿cómo se llama? Y se refleje en tu venta a futuro, Claro, no es ¿no? inmediato. Pero si tu público no está ahí, entonces son otras As-
los canales que uno tiene que seguir para lograr las ventas, ¿no? Claro, eso es, Las ventas, es ¿no? el objetivo principal. Hacemos hincapié que la única manera de tú tener venta sostenible en el tiempo y que esto sea saludable para tu empresa es que tu estrategia debe finalizar en la recompra. Principalmente. No, si tú no tienes recompra, no has No, logrado nada. nada. Y la recompra solo se va a dar es teniendo el producto adecuado, en el empaque adecuado, con el sabor adecuado, en el canal adecuado, con el precio adecuado y comunicarlo. Así es. Compro y Te recompro. compro. Y solo así es que nosotros vamos a lograr que ese consumidor sea no fiel, porque hablar de fidelidad, pero sí que Te tenga una buena busquen. experiencia Claro, de consumo y por ende repita la mayor cantidad de veces esa compra, ¿no? claro. Y como empresa, pues viene la rentabilidad por esa recompra, Ajá. porque es llenar nuevamente el canal y está satisfaciendo esas necesidades. Entonces, creo que es importante lo que hemos conversado hoy día. Hay mucho más para poder hacer, creo que en este espacio. Creo que hemos abordado, como dices, muy superficialmente algunas cosas, pero creo que hemos podido, creo que llegamos al objetivo que es mostrar que sacar un producto no solamente es mostrarlo en redes sociales. Hay mucho más atrás. Y para eso estamos, para poder ayudar al emprendedor, al pequeño empresario, al empresario mediano que quiere hacer que esto decole de su empresa y darle una mano, porque para eso estamos. Nuestra experiencia comercial, de marketing, es eso. Nosotros venimos de la calle, venimos de haber trabajado en el mercado, tanto nacional como internacional, y la idea es que transmitimos estos conocimientos, porque estos conocimientos que tenemos en experiencia creo que va a ayudar a muchas personas para que tengan mejores ingresos y hagan los pasos adecuados con sus negocios, Claro. Puntos importantes es, ¿no? Tener claro si el producto está cumpliendo o satisfaciendo una necesidad del mercado principalmente. real y no sencillamente creo yo que la está satisfaciendo, no tener la mente abierta a que el mercado es cambiante hoy en día, es demasiado dinámico y por ende las estrategias tienen que ser igual, de la misma manera dinámicas y que hay que tener la sensibilidad para entender los cambios frecuentes que tiene ese consumidor en la calle. Y la única manera es saliendo a la calle. En Así el es. escritorio sí tú puedes pasar, porque obviamente tienes que aterrizar tus ideas y todo eso, ¿no? Pero tienes que tener un constante Contacto. contacto con los canales para ver el desempeño de las marcas, qué es lo que están haciendo tus competidores. En lo personal, gran parte de las cosas que me han funcionado en el tiempo no necesariamente han venido de leer estudios de mercado, No, pues. sino han venido de detectar insights, viendo cómo consumía esa persona el producto de la competencia, por qué lo consumía en ese momento y qué me comentaba. Eso, ya más adelante hablaré de un caso que tengo donde tuve que de alguna manera solicitar que se variara una estrategia Ujú. por unas cosas que se detectaron en campo y que al final nos resultaron muy positivas al momento de lanzar un producto al mercado, ¿no? Hay que tener esa sensibilidad, ver, analizar cómo se mueve, qué gesto hace. Hoy en día es eso, ¿no? Es como cuando invitas a tu casa a alguien y le preguntas, oye, ¿qué tal te pareció la comida? Te puede decir por quedar bien contigo, Es rica. rica, está bien, ¿no? Pero cuando se la metió a la boca, viste que hizo un gesto como que tuvo la masticación un toque, algo raro está pasando ahí, Pero ¿no? es No es tan eso, rica como y es eso, digamos, es ¿no? verdad que tú dices. ¿Cómo aprendemos? Mucha gente ahora, hay gerentes que quedan en la oficina, no salen. Muchos jefes también. Y supervisores también. O sea, quedan enterrados en reuniones interminables que toman decisiones sin haber salido al mercado a ver qué es lo que está pasando con su producto, qué es lo que está pasando con sus vendedores. Entonces es importante esto también y creo que también le podemos dedicar un capítulo entero a que el vendedor, los supervisores, o sea, los mandos gerenciales no hacen nada en el escritorio.
Tienen que salir a la calle, tienen que salir a caminar, tienen que hablar con sus consumidores. ¿Cómo tomas una decisión sin saber lo que está pasando afuera? Es como ir a la guerra si hacerlo a control remoto. No funciona. Y creo que es importante que tomemos eso en cuenta y también que los dueños alienten a sus gerentes a que salgan a la calle, que vayan a traer información del mercado, porque es la única manera donde tú vas a poder saber si estás haciendo bien o estás haciendo mal el trabajo. Ujú. Y obviamente, pues, hay mucho que hablar en esos campos. Claro. Bueno, para cerrar, creo ya, es, yo diría, ¿no? Escucha a tu fuerza de ventas, Sí, escucha a tu cliente, escucha a tu consumidor, salto al mercado y de todo esto haz un hilo, porque sí. la fuerza de ventas te puede dar información en función a su interés. Claro. El cliente te puede dar información en función a A su cómo quiere necesidad. quedar contigo, Claro, a su necesidad. Tu consumidor final te puede dar también una información distorsionada porque se ve evidenciado. claro. No, en cambio, si tú sales y validas y ves ciertas cosas, vas a poder hacer un híbrido de toda esa información y probablemente tomar mejores decisiones, Así ¿no? es. Y bueno, ya para cerrar, invitar a todos los que nos están viendo para que puedan seguirnos en estas redes, para que podamos ayudarles y, y empezar a caminar en este podcast que nosotros queremos hacer para, para que mejoren sus negocios, Claro. principalmente. Ese es el aporte que Inside Go debería darles a ellos para que evalúen realmente la posición de sus empresas y puedan tomar mejores decisiones. Principalmente, ¿cierto? Ujú. Listo, Edgar. Hasta Listo. la siguiente entonces. Hasta el siguiente episodio. Que Gusto. estén bien. Nos vemos.